Bien, ahí empezamos a grabar. Bueno, buenas noches, ahora que sí ya salimos en la grabación, les quiero comentar un poco, eh, no un giro, que en realidad venimos girando todo el tiempo, no seguimos un camino recto, evolutivo. Así como se ve que no hay psicogénesis, tampoco lo hay entropía, o sea, no hay algo que permita pasar del uno al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, etcétera. Sí. El giro que haríamos hoy es tomar un texto de Vincent Desprez, que es una autora que me gusta mucho la forma en que ella va haciendo sus avances teóricos. En particular hoy vamos a trabajar un libro que está en castellano, que Estela lo va a leer, que creo que está bien traducido, por lo menos en cuanto a mi francés, que es cuando el lobo habitará No, viva, viva con el cordero. Va, viva o perfecto. habite, O pero habite. viva, de Sí. vivir, de convivir, en este sentido está dicho. Eh, el título realza algo que no sería de la manera en que habitualmente lo pensamos, entre comillas, por favor, natural, ya que el lobo se O comería al esperable, cordero. ¿Qué? no es esperable No es esperable. de la naturaleza, como convivencia. Ustedes recordarán que junto a Guattari, en el texto que sería como la carretera principal de nuestra lectura Zapping, el texto que es la ecosofía, Guattari dice que el psicoanálisis, la noción de inconsciente, debe ser ampliamente reformulada. Y creo que en parte sí estamos intentando hacer eso, reformular conceptos, pero no solamente por el hecho de reformularlos, como si tuviéramos una especie de furor por cosas nuevas, por decir algo inédito. No es la idea. Es que si el psicoanálisis se queda en una foto, así como vamos a ver que la idea de animal tiene que ver con una idea que tenemos de los animales, es decir, que los inventamos a nuestro parecido y los fijamos en esa representación, nos va a pasar lo mismo con el paciente. Lo que estamos hablando tiene efectos clínicos. La manera en que pensemos la teoría, directa o indirectamente, rige la manera en que llevamos adelante la clínica. Cuando comenzamos, en años A, inconsciente, pulsión, transferencia, repetición, nos hacía un esquema que, quieras o no, y más allá de la idea de una escucha neutra, teníamos dentro de nuestro cuerpo teórico una cierta idea clínica que hacía que uno buscara la repetición, buscara la transferencia, buscara el inconsciente como manifestación y tuviera algún testimonio de la pulsión. Es decir, que la manera teórica en que uno piensa el psicoanálisis construye al paciente. Ergo, si podemos transformar nuestra manera de pensar el psicoanálisis, hoy me voy a tener la idea de pulsión versus la idea de instinto, claramente la escucha se va a abrir, incluso se va a abrir hasta grados cuasi infinitos, porque la vida misma es infinita, porque la vida misma no resiste ser puesta en una pileta, en un marco. Acá empieza la vida, acá termina la vida. Y todo el sentido que tenemos de carga, de modelización en nuestras propias vidas. Entonces, la idea de poder reformular el psicoanálisis, de poder reformular el inconsciente, la práctica, permitiría escuchar de manera nueva y ampliar la idea de lo que sería un paciente, no contaminándolo hasta donde se pueda con nuestra idea teórica, puesto que de hacer eso estamos limitando a esa escucha. Por ejemplo, cuando se habla de caso, que es un gran problema hablar de caso, ¿es el caso del paciente o es el caso del analista que escucha a ese paciente? Al hacerlo caso, ¿es la proyección de ese analista que está escuchando allí un paciente y lo vuelve un caso? La idea misma de caso conlleva a pensar que es un caso, no como pregunta, sino sancionarlo como tal. Y ocurre que entonces definimos, le ponemos finitud
a ese discurso, a ese paciente, y si se quiere, a esa escucha. Alguna vez me dijeron que que Freud hacía los casos luego de darlos de alta, de tal manera de ya no contaminar la escucha de ese paciente. Porque si uno habla del hombre de los lobos, ese paciente ya no podría ser nunca jamás sino el hombre de los lobos. Entonces lo que me preocupa es que si no sacamos ciertas ideas que hemos tomado como ideas fijas, que nos dan cierto saber, pero que esconden una parte mayor todavía del saber, que no sería accesible porque nos limitamos a esos conceptos. Por ejemplo, yo estoy seguro que si estamos en Andamés Lacanianos presencial, en el Camarín de las Musas, tomando un vino, reunidos alrededor de una mesa, y yo les dijera a ustedes, che, ¿qué diferencia podemos establecer respecto de instinto y de pulsión? Podría en una primera lectura haber una especie de acuerdo entre nosotros. El instinto es un saber que se transmite de generación en generación, es fijo, es rígido respecto de los em, individuos de la misma especie, puesto que están todos gobernados por el instinto, y que si digo pulsión, claramente estamos pensando algo del orden del humano, del hablante ser. Creo que sería un primer acuerdo que podríamos tener, pero que me parece que es insuficiente y que nos impide pensar. ¿Por qué? Este libro que vamos a leer hoy, de Vincent Desprez, muestra una plasticidad enorme en los animales, muestra una capacidad de entendimiento y de enseñarnos enorme que nos pondría casi a la par. Con lo cual, la idea de un instinto como algo rígido, inmutable, como un saber casi de manera automática, que es rígido, que no permite mutaciones, transformaciones, realmente se vuelve obsoleto y se nos cae un pilar del psicoanálisis que claramente distinguía instinto de pulsión, que se decía que el avance, si se quiere, de Freud, era tomar este antiguo libre y ubicar. Se escucha entrecortado, se perdió el sonido. Qué raro. Ya, ya. Estoy viendo, ¿eh? Deme un segundito. Se corta. Bueno, no sé qué le ha pasado. A veces puede pasar que la computadora tenga algún otro programa abierto y como tiene otro programa abierto, ese programa quiere hacer cosas y empieza a interrumpir, porque ahora no te escuchamos. No teníamos. Deme un segundito. Sacar el micrófono. Pero también sacaste la. Ya sé. Excelente. A veces cuando son nuevas, quiere actualizar, te pide cosas y si estás conectado a internet, quiere hacer esas cosas y se empieza como a ejecutar sola o te Claro. más lenta Pero porque además me parece, desde mi absoluta ignorancia, es que todavía no está terminada de configurar no, Ahora nos la escuchan. compré hace 3 días, entonces todavía no la ¿Se configuré. escucha? Bueno, no voy a tocar nada más. Dejamos así como está. Bueno, les decía que esos conceptos sobre los cuales caminamos tan, ¿cómo decir?, sólidos, resulta que no son tan sólidos. Resulta que no podemos afirmar entonces que en el animal no hay capacidad de aprendizaje, de transformación, de mutación, y que el hablante ser, De entendimiento. claro, y que el hablante ser sería exclusivamente del humano. Acá me tengo que hacer a mí mismo algunas correcciones. Yo creo que Lacan, cuando habla de hablante ser, algo de esto contempla, porque no dice el ser humano, porque Lacan está decididamente contra el humanismo, en el sentido de Nietzsche, de humano demasiado humano.
Cuando se dice humano demasiado humano, significa hacer del hombre el centro de la creación, el centro del universo, el centro de lo importante. Bueno, Freud, con la idea de inconsciente, descentra esto. Es decir, que el psicoanálisis no es un humanismo. Y Lacan, al hablar de hablantecer, hace que esa idea de hablantecer pueda ser aplicada a todo aquello que habla, vivo o no vivo. Hemos visto que las rocas podían también tener una semiosis y hablar, los árboles también. Entonces, fíjense cómo se abre enormemente la cuestión clínica. Porque si algún analizante dijera que él habla con un perro, ya no estamos pensando, y bueno, como no tiene un hijo, tomó al perro, lo humanizó, entonces le habla, creyendo que el perro le entiende, pero es un pobre tipo que no tiene con quién hablar y por eso habla con el perro. Resulta que la experiencia mínima de estar con un animal es que hay una evolución que cambia el animal tanto como la persona que tiene ese animal. Es decir, la noción de devenir con ese animal. Devenir con el loro, devenir con el perro, con el gato, con el caballo, etcétera, etcétera. Bueno, esta sería la idea de lo que vamos a ver hoy. Siguiendo esta inspiración freudiana, lacaniana, guattariana, pongan lo que a ustedes les gusten, de producir una revolución en nuestra forma de pensar, que no es más ni menos que abrirnos a algo que esté más allá del humano entendido en sentido occidental del término, que empieza, que termina, que tiene una evolución, que debe tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. Y que es ese sentido existencial. Acá estamos haciendo una subversión enorme que nos tiene que permitir también subvertirnos en tanto que analistas. Por eso no podemos ser especialistas en nada, porque es algo que está en permanente cambio el psicoanálisis. Y cuando deja de estar en permanente cambio, como la vida, deja de ser psicoanálisis y se transforma en otra cosa. Ejercicio teórico, ejercicio universitario, pero ya no una escucha del devenir. Si es que hay un devenir, hay entonces una teoría también en devenir. Bueno, hasta aquí la introducción, vamos a comenzar la lectura. Estela nos va a leer en castellano, yo voy a seguirlo en francés. El primer capítulo debe estar traducido como transformaciones. Sí, ¿lo puedo leer Sí, esto? ahora, creo que eso sí dice Ah, transformación. sí. Ok, Estela va a leer algo antes. Sí, es como suele ver, esto es del Evangelio de Isaías. Si vieron cuando empieza un libro que hay algo referente a lo que se va a hablar. Es Isaías, ¿sí? El lobo vivirá con el cordero y la pantera se acostará junto al cabrito. El ternero y el cachorro de león andarán juntos y un niñito los guiará. La vaca y la osa pastarán juntas. Sus crías tendrán una misma morada y el león comerá heno como el buey. El bebé jugará con el agujero de la cobra. En el nido de la víbora, el niño meterá la mano. Ya la ilustración, ¿no? De ahí, claro, decíamos por qué es tan distinta. Ah, ustedes lo vieron ahí, la ilustración de un libro y del otro. Bueno, acá está la niña con la cobra y ahí está el primate y el loro. Cada uno tiene una razón de ser, como foto que han elegido las editoriales. Me parece bárbaro. Sí, sí, que en castellano han tomado un criterio. Pasa que es un libro que está muy basado en lo primate. Vamos a ir viéndolo porque vamos a trabajar algunos capítulos de una cierta evolución, entre comillas, por favor, que iría no del alma en el sentido platónico como idea y luego al ser, sino del mono al hombre, siendo que la representación primaria estaría en el mono, como una especie de continuidad. Pero lo iremos viendo. Sí, además va tomando como trabajos de etólogos y zoólogos en relación a los animales. Y a partir de ahí hace toda su conceptualización o bueno, lo que va diciendo. El primer ¿Este era desde capítulo, el claro, se principio? No llama me acuerdo. Transformación, sí, desde el Sí. principio. Y está dedicado a su hijo, Jules Vincent Lemaire. Ella está casada con un psiquiatra
y han tenido este hijo. Este capítulo está dedicado al hijo porque va a mencionarlo a él en tanto que adolescente, que le hace como un planteo a la madre diciéndole, mamá, me tratás como un adolescente, porque la madre le dice al final, sos un adolescente, te portás como un adolescente. Y el hijo le dice, mamá, si me hablas como adolescente, ¿cómo querés que me porte? Todo esto como soporte de pensar que inventa un adolescente y lo trata como tal. Algo que ya decía Guattari, él decía que la adolescencia es algo que está en la cabeza de las personas, no en los adolescentes. Como que hubiéramos inventado la adolescencia, no como algo biológico evolutivo, sino como un concepto que luego lo aplicamos a los jóvenes y en cierta forma los apresamos. Bueno, comenzamos con el título. En los suburbios de Brasov, en Rumania, en el lindero del bosque, los osos se habituaron durante sus expediciones de pillaje a los tachos de basura a mezclarse con la población local. Poco a poco el espectáculo se convirtió en una auténtica atracción para los habitantes y los turistas. A fines de los años 1990, los investigadores de Carpathian Large Carnivore Project organizaron una encuesta local para preguntarles a los lugareños si querían deshacerse de esos visitantes relativamente imprevisibles. Las respuestas fueron en su mayoría negativas. Algunos científicos de esta misma organización se encargaron de la observación de la evolución de este nuevo tipo de cohabitación. Notaron que el número de osos y de personas presentes iba aumentando. Las distancias a la inversa iban disminuyendo, Cada vez se juntaban. oscilando en promedio entre 10 y 2 metros. Los osos huyen cada vez menos de las personas y éstas se acercan cada vez más para alimentarlos, acariciarlos o cuando se ponen demasiado cargosos para ahuyentar. Según el otólogo Gilles Etólogo, Ay, perdón, ¿qué dije? utólogo. Según el etólogo Gilles Lepape, los globos que llegaron a los Alpes franceses poco tiempo antes no tardaron en modificar sus hábitos. Incorporaron perfectamente su estatus de especie protegida y manifiestan una audacia que no se les conocía. En los rebaños que no están protegidos por los perros, atacan a los corderos a plena luz del día, bajo las narices de los pastores, tan sorprendidos como impotentes. En Arabia Saudita, en la misma época, los babuinos se volvieron los nuevos protagonistas de una versión renovada del cuento Ricitos de Oro y los Tres Osos. No sé si lo conocen el Sí. cuento. No, perdón, yo dije Ah, sí. Supongo no, que yo no lo sí. conocía. ¿Cómo es el cuento? Ricitos de Oro se pierde en el bosque y entra en una casita de osos. Entonces va probando las camitas. Yo No, pero antes lo las digo como comidas. maestra. Bueno, se come, ve una sopa grande y una sopa, yo pues no voy a contar todo el cuento, más Sí. de distintos tamaños. Después las camitas también. Y era, no les voy a contar todo el final porque no lo voy a expoliar, pero era porque ahí vivían una familia de osos y ella va probando cada uno. En este sentido está dicho Pero eso. está buena la aclaración que hace Estela porque esto sería ahora al revés. En el cuento, un humano se mete en la casa de los Por osos eso, y ahora los animales se meten en la casa de los humanos. claro. Hay toda una inversión. Por eso acá dice, salvo porque el protagonista principal de la historia esta vez es un primate no humano y porque los humanos son las víctimas del huésped clandestino. En la otra es la humana que entra y, a la casa de los Sí, le osos. comen la comida. Le comen todo, es un desastre. Los babuinos, devenidos verdaderos expertos en allanamientos de morada, entran a los apartamentos, localizan la heladera y se entregan a los placeres de comer sin pagar, como risitos, Claro, ¿no? se meten, Comía, abren, tenía hambre y pero comía. es algo que, por lo que estuve averiguando, es re común ahora y la gente lo tolera y ya se han acostumbrado Sí, tanto y eso se lo le da dice. tanto respeto a los animales que, bueno, por supuesto los espantarán, pero no de formas agresivas. Y se van viendo convivencias increíbles que uno no hubiera imaginado nunca antes. Comenzó con la Además, pandemia. tienen que ir. ¿Cómo? Con la pandemia estábamos todos
Claro. Y con las palomas en la calle, que cada vez te picotean más cerca, es como que se va armando todo un devenir con, siempre que piensen en el devenir, no hay un devenir de uno solo. No es que yo devengo animal porque me disfrazo de animal. Yo devengo junto con un animal. Ese es el concepto de devenir. Tanto devengo yo animal como humano deviene el animal. Esa es esa evolución a paralela. Eso que Guattari y Deleuze dicen, eh, una boda entre dos especies distintas. Es un devenir con. Lo que ella está diciendo acá, que estos nuevos devenires, que es lo que a mí más me toca, me choquea, hacen que cambie tanto el humano como el animal. ¿Dónde ponemos la noción distinta entonces? Es como las válvulas de los televisores, ya no nos sirven para nada. Ya no podemos ser tan sueltos de cuerpo, humanos, demasiado humanos, reyes de la creación. El animal tiene instinto, nosotros pulsión, porque somos hablantes seres, bla, bla, bla. Se nos cae esa idea. Y con esto se nos abre un poco o bastante el oído. Bueno, sigamos un poquito más. ¿Cómo es que los loros keas de Nueva Zelanda, localmente célebres por su inteligencia, curiosidad, su sentido de la exhibición y gusto por las payasadas y las situaciones graciosas, se volvieron en algunas décadas, por un lado, terroristas molestos y por otro, asesinos viciosos a cuyas cabezas había de hecho que ponerles precio rápidamente? Ahora cuenta por qué. Antes de que las cosas se pusieran feas, los queas eran pájaros apreciados por sus travesuras. Fueron descritos como jugando constantemente, simulando batallas, a veces incluso con objetos, como si se tratara de un compañero. Hacen rodar piedras, dan volteretas y bailan juntos cara a cara dando pequeños saltos. A partir de cierto momento, las descripciones cambiaron. ¿Podés dar ingreso? ¿Podés dar ahí? Los queas se habían vuelto una auténtica plaga. ¿Se habrán transformado acaso nuestras representaciones, o más bien en los neozelandeses, de manera análoga pero inversa a la manera en que los monos pudieron parecer feos y desagradables para el siglo pasado y adquirir durante estas últimas décadas, semejante capacidad para conmovernos? Está Se fantástico. pregunta. Está fantástico lo que dice. Vamos a retener ahí la idea de representación. Porque la representación produce una captura del objeto y una fijeza del objeto. Y en la medida en que nos vinculamos con esa representación, no tiene ninguna chance el animal de ser diferente a esa representación que lo identifica como tal. Eh, Quienes tenemos alguna edad y vivimos la dictadura militar, había carteles que decían identifíquense. Y la verdad era con miedo, porque si no te identificabas, te podían matar. Entonces uno ya entendía que tenía que ser un ciudadano, como se decía antes, honesto y derecho. Sacar el DNI, mostrar todo y decirle qué suerte que están ustedes que nos cuidan. Entonces, identificarse con eso o siendo la muerte. Algo de esto está diciendo con los animales. Si no entran en esa identificación, no tienen posibilidad de cambio. Pero si entran, tampoco. Bueno, vamos a ver cómo los animales se encargaron de hacernos cambiar esas representaciones. Mira, yo te voy a pedir que leas acá. Nosotros, Nuestra es la historia. Nuestra es la historia ajetreada, suya la historia larga y fría de la evolución. Nuestra la cultura y sus múltiples transformaciones. Suyos las invariantes y la estabilidad del instinto. Si cambian, sería más bien bajo el modo de la transición de una especie a otra, donde la primera desaparece dejando paso a la especie descendiente. La historia del animal es siempre una historia pasada. yo te pediría volverlo a leer. Nuestra es la historia, al decir nuestra, dice de los humanos, no se refiere, porque Sí. venía hablando de eso. Nuestra es la historia ajetreada, suya, la de los animales, la historia larga y fría de la evolución. Si yo tuviera que leerlo del francés, diría, para nosotros la historia del la historia
con movimiento. Para ellos la historia larga y fría de la evolución. No está mal, porque nuestra habla de poseerla, es nuestra. Entonces, para ellos, es que Ujú. ellos la tienen. A nosotros la cultura, Sí, no, espera. Nuestra, la cultura y sus múltiples transformaciones. Suyos, los invariantes y la estabilidad del instinto. Si cambian, sería más bien bajo el modo de la transición de una especie a otra, donde la primera desaparece, o sea, la especie, dejando paso a la especie descendiente. La historia del animal es siempre una historia pasada. esto mantiene lo que decía cuando daba las palabras de comienzo, ¿no? Si es que hay algún cambio en el animal para la etología de ese momento, no esta que está mostrando Vincent Desprez, es porque una especie deja de ser y es superada por otra especie. No porque se transformó, no porque se amplió, no porque cambió, sino porque desaparece como tal para dar lugar a otra. De allí que diga, la historia del animal siempre es una historia pasada, del pasado. En cambio, nosotros nos mantendríamos, en tanto humanos, cuando comienza a pensar ser humano, como potencialmente susceptibles de cambiar, de incorporar, de hacer cosas, de poder pensar otras cosas. Los animales no. Ya lo íbamos marcando. Sí, otros animales. También otros Sí. animales. También otros animales conocieron una transformación espectacular. Pensemos, por ejemplo, en el delfín, un animal otrora degradado y que a fines del siglo XX deviene lo que Dominique Lestel llama un animal de compañía colectivo. Es decir, un animal que desarrolla una multiplicidad de vínculos muy estrechos con el humano, pero que no pertenece a ningún hombre en particular. Algunos lugares de encuentro, como la playa de Monkey Mia en Australia, atraen a millares de visitantes que llegan para ver y tocar a los delfines. Por otra parte, a lo largo de estos últimos años, se han creado dispositivos que reclutan delfines terapeutas para que brinden cuidados a niños autistas. Los delfines adquieren en ellos nuevas propiedades o nuevas competencias, particularmente la de dejar a los humanos todavía más perplejos respecto de las definiciones de lo que se llama el arte de curar. Bueno, Acá ya fíjense es- que ella, que también es psicóloga, yo creo que no hace clínica, pero bueno, No. el marido es psiquiatra, entonces está atravesada por algo de la clínica, está diciendo que los delfines nos convocan a repensar que es una cura. Bueno, eso fue lo que echó el psicoanálisis también. Sí. El psicoanálisis, por vía de Sigmund Freud, lo primero que se puso como en el tapete era cuidado con el furor sanandis. ¿Qué es esto de curar? ¿De qué trata curar? En un sentido médico clásico, la cura obedece a lo que en latín se dice restituto in statu quo ante. Esto es volver al estado anterior a la aparición de aquello que era disruptivo. Entonces, estoy sano, me enfermo, la cura sería volver al estado anterior. Acá lo que está diciendo es que es otra cosa, y para el psicoanálisis también. El psicoanálisis no busca curar la neurosis, si es que tomamos un cuadro como la neurosis, ¿eh? Sino, en todo caso, desplegarla, permitir ese despliegue. Lo que Guattari dice, el psicótico internado es alguien a quien le impidieron el despliegue de su locura. Eh, el neurótico medicado es alguien a quien la medicación le impide el despliegue de esa neurosis que podría ser muy creativa si no se impidiera. Pero todo esto tiene que ver con la idea de lo que es curar. Si curar es que alguien tenga un equilibrio, si curar es que alguien, no sé, no se queje, si curar es que alguien quede adaptado a la sociedad, entonces claramente el psicoanálisis cae. Si en cambio curar es permitir el despliegue de esa neurosis en un sentido creativo, que casi haría que ya no se la pueda llamar neurosis por el propio despliegue, cada quien tendría en sí mismo el germen de su propia cura.
solo que no encuentra el lugar donde pueda desplegarlo. De allí la importancia de un análisis, un lugar otro, que no es un consultorio médico y que no apunta a la cura en el sentido anteriormente descrito. Ahí ya pasábamos algunas No, veces. acá, bajo la impulsión de esto quiero leerlo. Ah, no me habías dicho. No, no sé. Después del arte de curar, de lo que vimos recién de los delfines. Me parece una voz. No sé. Bueno, entonces vamos directamente allá. No sé. No te preocupes. Perdón, pero yo me fui al otro que me habías dicho, entonces Ah, no sé dónde está. bueno, seguí con lo que había buscado vos. Los pájaros, No, perdón, lo que pasa es que estaba mal la pensar. ahí está también. Los animales, el delfín. Sí. También otros animales. No, está bien. Esto Mm, ya lo leímos. El arte de curar. Ah, está bien. Bajo la Con el impulsión. perdón, con el impulso de psicólogos y primatólogos, los monos se pusieron a hablar utilizando unas veces teclados de símbolos o computadoras, otras veces una lengua de señas. Al entrar en el espacio del lenguaje, quizá rompieron un doble pacto, el que Esto que viene habíamos, ahora, abran los oídos porque es genial, ¿eh? claro, o sea, al entrar en el espacio del lenguaje, quizá rompieron un doble pacto, el que habíamos convenido entre nosotros y que estipulaba que éramos los únicos seres lingüísticos. Bueno, acá en francés dice los únicos seres de lenguaje. No sé por qué tradujeron lingüísticos. Bueno, Las cosas del todo. Y tal vez también, aunque sea menos probable, el que había celebrado entre ellos, según una vieja leyenda africana, esto me encanta, sí. nunca, o sea, entre ellos es entre los monos, ¿eh? Una leyenda africana dice que entre los monos celebraron como este pacto. Nunca les mostremos a los hombres que sabemos hablar, nos van a poner a trabajar. Está Lo fantástico. bien que es verdad. Entonces los Sí. monos se callan y nosotros nos consideramos los únicos seres que hablamos y que dominamos la lengua, el lenguaje, etcétera, No etcétera. sé si habrán visto de la película El planeta de los simios, que hay varias. A mí me horroriza ver esta película porque es angustiante, pero bueno, tiene que ver medio con eso, ¿no? Se puede pensar que el porvenir les dio la razón a sus temores. Sí, Mm. ¿Los cerdos también? sí, sigamos, está muy buena esta parte. Por otro lado, unos cerdos dejaron sus chiqueros para unirse a los laboratorios de los psicólogos cognitivistas y comenzaron a responder preguntas concernientes a su inteligencia y su capacidad de colaborar o de explotar los conocimientos del otro en tareas de búsqueda de alimento. Unos corderos convencieron a Thelma Rowell, una primatóloga, de que las preguntas que les planteaban generalmente no les daban ninguna chance, según las palabras de Bruno Latour. Esto es fantástico, porque entonces la manera en que piensa en el animal hace que piensen las pruebas para ese animal. Pero esa manera en que piensa en el animal con esas pruebas no le daban ninguna chance al animal de mostrar algo diferente. Miren, algo así le pasó a Freud con la psicosis. Él pensaba teóricamente que que si la posibilidad de un psicoanálisis es a partir de que hay transferencia y la psicosis no transfiere, por ende el psicoanálisis claramente no es para la psicosis. De ahí el paso de Lacan de avancemos con la psicosis, por un tema de exclusión teórica. ¿Y por qué? Bueno, Freud no trabaja con pacientes psicóticos. Schreber es un libro que él lee, pero digo, la manera de pensar rige la forma en que trabajamos y nos limita. Porque esto mismo que pasa con los chanchos, que esto mismo que pasa con Con estas los aves, monos, con todos. pasa con el paciente. Si yo pienso en un paciente de una manera, lo voy a encorsetar a esa posibilidad. Puesto que hay cosas que hasta el mismo paciente se va a dar cuenta que mejor no las cuenta. Claro, no te las cuentan, dice acá, no me arriesgo a Bueno, contar vos esto. fíjate que en las pruebas de animales eso queda claro, porque se les hace pruebas buscando lo que se cree que va a ser el animal. Sí, Se está todo tan rigidizado, las sí, respuestas que el animal pueden dar, que no es creativo, no lo dejan no. crear. Deja a un animal que haga lo que quiere y vas a ver la Ahora, creatividad que tiene. deja a un paciente
la Obvio, posibilidad de ser ni hablar, creativo, obvio. de poder contar cosas que le avergüenzan. Y no me refiero a eso que se decía antes, el suyo, secretito sexual. No, 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 de muchísimas cosas de las que sería capaz, pero que por supuesto no se anima de ninguna manera a contarlo, ni siquiera a su psicólogo o a su psicoanalista, por temor a ser diagnosticado o por temor a ser tomado como, qué sé yo, alguien realmente muy extraño. La idea que ustedes tengan de paciente va a regir la forma en que trabajan con ese paciente. De la misma forma que aquellos que trabajan con animales, la idea que tengan del animal y sus limitaciones va a limitar ese animal en cuanto a la producción de cierta subjetividad o de cierto devenir. Estaba pensando cuando alguien en el consultorio te dice, esto nunca se lo dije a nadie, ¿no? Y a veces pasan años Sí, sí, más bien. para que un paciente se anime a decir, mire, le De que quiero nunca contar habló con algo. nadie. Esto Claro. jamás lo hablé y hasta me cuesta pensar. Bueno, es que somos sujetos. Cuando Artaud dice, para acabar con el juicio de Dios, el juicio de Dios superyoico, lo tenemos metido en la cabeza. Superyo está metido en la cabeza de una forma terrible. Y somos crueles hasta con nosotros mismos porque nos pensamos a nosotros mismos con ciertas limitaciones. Y si uno se pone a pensar, hasta es angustiante, es terrible. Porque la idea que tenga de hombre, o de mujer o de ser, me va a limitar en mi propio pensamiento. No sé si llego a transmitir la audacia que significa pensar, más allá de lo estipulado. La desobediencia que significa, no sé, dar un pasito más. Y la salubridad que eso significaría más allá de los problemas que traiga. Porque evidentemente pensar requiere coraje. Claro, morir por pensar. Dale. ¿Sigo con esto? No, los pájaros, particularmente los parroquet gris de Afrique, Ah, ahora sí. no tiene mucha paciencia, como ustedes ven. Porque me vas cambiando en lo que... Algunas aves, particularmente los loros grises africanos, los cuervos grandes y los tordalinos arábigos de Israel, comenzaron a enrolar investigadores para el relevamiento de competencias cada vez más notables. Los loros hablan, cosa que ya se sabía, pero desde que el equipo de la psicóloga Irene Pepperberg estudia algunos de ellos, comprenden lo que dicen, cosa de la cual justamente se dudaba. Son capaces de expresar sus deseos e incluso de manejar categorías A ver si abstractas. estamos entendiéndonos esta noche. Los loros, esos bichitos verdes que repiten y hablan y que son graciosos y que siempre suponíamos que repiten porque escuchan, pero repiten como loro. Acá se nos cae además un modo de pensar, ¿no? Sí. Este repite como loro. Entonces el loro no repite, sabe lo que está diciendo. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Todo el tiempo yo leyendo este libro y ahora escuchando lo que vos estás diciendo y yo leyendo, digo, en realidad lo que pasa cuando vos decías este tema de la representación, uno se representa que el loro repite. Entonces, cuando te dice, quiero la papa, está repitiendo y el loro tiene hambre. ¿Entendés lo que te quiero decir? Porque ¿No? ya se basa en la observación, entonces se busca que responda a eso que uno cree que observó, en una observación fallida del animal. Se lo observa, el perro es perro, lo que se dice acá en Moria Cazán, que se puede esperar de un burro más que una patada. Se puede esperar infinidad de cosas, porque los burros son seres maravillosos. La potencia que tiene esto que estamos leyendo es infinita. Un bebé. ¿Por qué escuchamos un bebé como un ser que solamente balbucea y no dice nada que pudiera ser escuchable? Nuestra idea de lo que es un bebé, de, de ese balbuceo creativo, de esa lengua propia, puesto que no les impuesta todavía la lengua maternal, que luego lo va a imprimir y lo va a callar. ¿A quién se le ocurre escuchar un bebé? Todo lo contrario, queremos escuchar que diga papá, mamá para que comience de un fonema, un monema y empiece a hablar Claro. como nosotros. Y cuando algo de esto falla, lo vamos a llevar al fonoaudiólogo, a la psicopedagoga. Vamos a empezar a decir, che, algo anda mal, no accede a esto. Pero la creatividad de ese balbuceo,
Esos bebés que a veces se ponen uno con otro. Una vez una nieta mía me decía, no sé lo que me decía, pero enojadísima, estaba enojada ofendida. conmigo, me Sí, decía de todo. sí, vaya uno a saber qué, pero se notaba que Claro, estaba, ¿cuál es nuestra claro, concepción de los niños? ¿Cuál es nuestra concepción de los bebés? Esta es la representación. por eso te digo. Y se espera que responda a esa representación. Por eso a mí esto me permite reformular la lectura también de Lacan. Cuando Lacan hace caer la representación y Mm. avanza con la idea de significante, que no es una representación, creo que a partir de estas lecturas podemos entender la intuición de Lacan buscando un más allá de la representación y encontrando ese famoso sujeto representado para un significante ante otro significante. Fórmula canónica, muy difícil de entender, que la repetimos también, porque quizás los loros somos nosotros, que toleramos repetir sin entender lo que decimos. Miren, les confieso, he conocido gente conocida que repiten con una convicción enorme, pero que con un par de vinos te dicen no entiendo nada de lo que digo. Pero repiten con un semblante, No vamos a decir. no, no importa quién, de saber lo que se está diciendo, que entonces inventamos los loros nosotros, porque los loros sí saben lo que dicen. Nosotros no sabemos lo que decimos. Roberto Harari decía la psittacosis, la enfermedad de los loros. Citar, 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 citar. Y uno puede citar algo sin entender nada, pero como si uno lo hubiera entendido. ¿Dónde está entonces el instinto? Perdóname, pero es peor, porque hablan difícil y el que lo escucha no entiende y dice, no puedo decir que no entiendo, porque si no quedo como que soy un ignorante y no entiendo lo que están No, diciendo. nadie va a decir no entiendo. Por supuesto, Claro, como sí. el traje del Es como el emperador. pacto de los monos, no digamos que hablamos, no digamos que no entendemos. Y se arma todo un dispositivo de poder tan fuerte que nadie quiere sacar digamos, los pies del plato. Porque si no entendés, sos tonto. No te da para ser analista. Es sorprendente porque hay un seminario de Lacan donde en el título dice algo así como los no incautos yerran. Es decir, los vivos se equivocan. Y los bobos, los que no entienden bien, los incautos, muchas veces son los que dan en la tecla. Justamente porque son bobos. Es decir, para nada son bobos, pero no se disfrazan de inteligentes. Bueno, sigamos así. En este Después conversamos mecanismo. con ellos, ¿sí? em, También se descubre que los cuervos crearon dialectos variables según las regiones. Cooperan con los humanos en algunas culturas. Son capaces de contar hasta 7 Escuchen esto. Son capaces de contar hasta 7. Los cuervos. porque no los dejaron seguir, Pero, que por ahí pero no es llegan que al se le millón. ocurre a Claro, Vincent Desprez porque soñó esto. Está no, no. basada en estudios. Sí, sí, Este es un texto hiperdocumentado. sí. Esta De mujer, hecho, en el pie de página dice, refiere todos los claro, libros en esta los que mujer ella. trabaja en Bruselas, en la Universidad de Liege, es una persona respetada. Digo, ella está compartiendo con nosotros un montón de estudios, si se quiere, validados científicamente. Y donde, a partir de un montón de pruebas, logran determinar que los cuervos cuentan. ¿Cuántos de ustedes pensaban hasta ese momento, hasta ahora, que un cuervo podía contar hasta 7? O más Y quizás, bueno, pero por lo menos hasta 7. perdón, pero yo, ¿cómo se dan cuenta que está contando? Porque contar es un tema. Y bueno, ahí hay, no, Conociendo a pero los niños, cómo adquieren claro. el, el- Y, el- el concepto del número, y para eso después partir a la suma, ¿cómo saben que están contando? seguramente que ellos Habrá una trabajan, manera, me claro, ellos intriga. trabajan con psicólogos, tienen Bueno, maneras, no, no, pero tienen pero maneras por eso me intriga, no de sé cómo. establecer que están contando por vía de preguntas que le hacen. Por ejemplo, yo había visto un documental de una mona muy conocida, Bueno, Coco, eso, claro, ¿sabes? que Bueno, ella hablaba y tenía me parece un emociones. cuervo. Bueno, pero ¿por qué el cuervo no y el mono No, sí? no, bueno, pero nunca lo escuché, por eso te No, digo, yo Coco tampoco. sí, Bueno, hablaba con idioma de esa es la idea que, símbolos, que, que, no- claro, con que de nosotros lenguaje. mismos quedemos como desmandibulizados. Sí, ¿Cómo un cuervo va a contar? Si un paciente viene y les dice a ustedes, había un cuervo que estaba contando, pues ese claro, pobre muchacho fumó claro. de la mala. Y resulta que por ahí entendió que el cuervo estaba Sí, contando. ¿Se dan cuenta que no sí. podemos situarnos en ningún lugar del saber?
que si pretendemos evitar algo del análisis, no podemos dar por sabido nada. Porque donde damos algo por sabido, nos caímos de este dispositivo inventado por Freud, tan extraño, que es lo inverso de la salida de la cueva de Platón, de la caverna. Claro, porque Platón imagina un ser que de las sombras progresa a la luz. Y Freud imagina un ser que de la luz va hasta las sombras. Él dice, la psicología de las profundidades. Y que va a ir con una antorcha, en el yo y el ello. Es que esa antorcha le permitirá distinguir consciente de inconsciente, que no lo va a negociar, dice Freud. No lo va a negociar. Claro, pero entonces es el mecanismo, no vamos a la comprensión, vamos a la incomprensión. No salimos de las sombras para entrar a la luz, nos metemos en las sombras para dejar la luz y empezar a ver sin luz. Y empezar a ver sin luz. Vamos un poquito más y ya conversamos. Sigo con este de los No, avancemos un verbos. poquito porque me gustó lo que habíamos marcado más adelante. Aunque en las Dale. prácticas Vamos mechando. aunque las prácticas científicas no sean las únicas implicadas en todos estos procesos, yo propongo de todos modos que nos interesemos en ellas. En primer lugar, como acabo de mencionarlo brevemente, estas prácticas han sido bajo modalidades diversas, vectores privilegiados de transformaciones concretas y volvieron legibles dichas transformaciones. Estas son investigaciones hechas sobre animales, no de lo que hablo. Los cerdos no fueron declarados seres de cognición, es decir, capaces de memoria y razonamientos relativamente complicados, sin pasar por los dispositivos ingeniosos de los cognitivistas. Los corderos no devinieron adeptos a la complejidad social. Los tordalinos, inventores de rituales sofisticados, o los monos, seres de lenguaje, sin la mediación y el trabajo de los científicos. Por esta razón, la exploración de esas prácticas nos brinda un acceso privilegiado a esta pregunta apasionante. ¿Cómo las ciencias crean ocasiones para seres nuevos y relaciones inéditas? ¿Cómo las ciencias producen ocasiones para seres nuevos? No, esa es la palabra, ocasiones. Producen la ocasión para que ellos se muestren. ¿Cómo actúan sobre los hábitos de los animales y los de los humanos para transformarlos? Y ahora vuelve acá. Es decir, que inventamos esos animales. A ver si lo encontrás. Lo habíamos marcado. Más adelante. Mucho más adelante. Sí, sí, para ir avanzando. Mucho. Es decir, no, es pregunta. ¿Es decir que nosotros inventamos a esos animales? De cierta manera sí, de otra no. Todo depende de lo que entendamos con el término invención, cuando se trata de las prácticas de las ciencias. Si los inventamos, si seguimos a Isabel Stenger, puesto que todos los seres que las ciencias hacen existir son inventados, en el sentido de que todos sus atributos son relativos a nuestras historias. Yo agrego, Es lo que decíamos. claro, inventamos a los pacientes. Responden a nuestras preguntas, nuestras interpretaciones les dan sentido a sus respuestas y nuestra curiosidad los moviliza. ¿Quiere esto decir que son menos reales una vez que existen en nuestras historias? No, afirma la filósofa, pues debemos comprender que si su existencia depende de nuestras historias y de la multiplicidad de estas historias, todas ellas tienen el rasgo común de que remiten a ellos. Ellas designan lo que deben existir, lo que hacen existir, sino como condición suficiente, al menos como condición necesaria para su posibilidad. Y ahora viene una parte muy importante. Ahí está la singularidad de nuestras prácticas científicas. Los animales que inventan existen en y por esas historias con una densidad, una realidad singular, pues los científicos buscaron apasionadamente cómo hacer la historia
con ellos. Y tiene otro Hecho punto entre- interesante, por lo menos para lo que Resaltado, llamamos con ellos. Avec-eux, sí. No hay devenir analítico sin el analista. Porque creo que Freud decía, nadie puede analizarse en la ausencia de esfinge. Es decir, no hay un devenir, sino junto a ese analista, aunque a veces no se sepa bien quién es quién. Pero es la presencia, la carnadura real de ese espacio que hace que el encuentro con el analista, no se sabe quién es, si es el paciente, si es el analista, no importa eso, provoque ese devenir con. Fíjense que si hay alguien que encarne ese lugar, pero con ideas muy cerradas, no puede haber un devenir más allá de ese analista. Al contrario, si quien está allí tiene una escucha lo más elongada que se pueda, ese mismo analista va a devenir con ese paciente. Se va a transformar también junto con ese paciente. Por eso les decía, el devenir es de ambos, con. El con, Claro. esa es la palabra. Y vamos a la parte final ya para. En nuestras culturas son muchos los ejemplos. Los ejemplos de la transformación del animal Son cuando muchos. habla de los perros. ¿De Romanes? Sí, China, Polinesia. Shaw. Ahí está. Son muchos los ejemplos, son muchos los ejemplos de este tipo de transformación del animal en función de los hábitos y de las historias y de las maneras de dirigirse a él. A fines del siglo XIX, Romanes, el padre de la psicología comparativa interespecífica, no podía evitar interesarse por ellos. Según Shaw, perdón, MJ, me quedé pensando, MJ Shaw escribe, donde el perro solo es apreciado en cuanto que alimento, como es en la Polinesia y China, se lo describe como un animal muy estúpido, como las vacas, Como las vacas. perdón a los Sí, carnívoros, mismo, pero sí, la sí. vaca es lo mismo, Sí. se lo trata de Bueno, estúpida para comerlos tenemos que pensar que son seres tontos. que no sirven más que para Y hacer porque nos comida. costaría comer un animal inteligente, porque es como nosotros. Entonces tiene que ser un animal que necesariamente sea estúpido, la vaca y un montón de animales. Todos Todos, sí. que se comen. Romanes explica que esta descripción es totalmente realista. En efecto, en China y la Polinesia el perro es estúpido. Lo es porque lo comen y lo pueden comer porque lo es. No sé qué dice. Es lo que acabas de decir. Esos perros han devenido estúpidos, explica Romanes, porque son educados de tal modo que han perdido los instintos más potentes, porque están bajo la influencia negativa de la domesticación. Bueno, hay una parte que yo salté Quiero porque. ver. No, ya se lo saqué. No, quiero ver si Ah. está en la batería, porque como no conozco. Hay una parte donde ella dice, finalmente, el investigador investiga por ratas, son medias tontas. Sí, es tremendo. El mismo investigador es medio tonto, porque él mismo está haciendo una investigación tonta, al pensar que son tontos, y él mismo pasa a ser tonto, cuadradito, no puede salir de allí, no se puede atrever a algo más distinto, porque de la misma forma que alguien que domestica ya está domesticado, alguien que investiga un animal pensando que es tonto, ya parte de una premisa tonta. Busca la tontería. Claro, entonces se proyecta la tontería de la tontería de la tontería y luego saca conclusiones científicas, tontas, pero científicas. Bueno, y terminamos ya con la última parte y conversamos. No sé cuál es la última parte. Termina el último párrafo. Antes. La pregunta sobre cómo los animales nos han transformado con el fin de que los transformemos será entonces imposible. O en una versión más optimista será prematura. Mi análisis se dirigirá entonces a los actores y a las imposiciones más visibles para intentar comprender también cómo es que el animal pudo permanecer tan silencioso en esos pedazos de historia. Y antes decía, los animales han cambiado también porque nos han cambiado. Y el ejemplo que les quería decir del hijo, ¿no? Dice, mi hijo no cesa de recordarme, porque tiene ya unos 12 o 13 años,
que muchas veces tiene como estrategia un conflicto que siempre terminamos mal. Y me dice, mamá, vos me estás reprochando que me conduzco como un adolescente, pero escuchate hablar. Vos te dirigís a mí como si yo fuera un adolescente. ¿Cómo querés entonces que yo cambie? Fantástico. Esto también se decía, si hablo con un loco pensando que es loco, lo fijo como loco porque lo ubico en el lugar del loco. Bueno, espero que tengamos una media hora o 20 minutos para poder conversar. Así que los escuchamos después de esta propuesta para No hoy. sé cómo ver si cómo está la batería. Esperemos que- ¿Alguien se anima a hablar? ¿Alicia? Sí. El micrófono, Alicia. De micro. Bueno, esta lectura este, me abrió varias referencias. El tema de la representación, ¿no? De la caída de la representación. Bueno, pensé enseguida en las obras de Magritte, ¿no? Esto no es una pipa. Y yo no sé si lo dice Magritte o lo toma Alush de Magritte o lo dice Alush, pero con respecto al tema de la representación, que también Foucault lo toma para empezar con las palabras y las cosas. Bueno, Alush, o por lo menos Magritte, pero la frase es el abuso del lenguaje con el tema de la representación. Bueno, ese es el tema, bueno, me abrió a ese punto, a ese tema de la representación. Y después, no sé si hicieron, si Norberto hiciste una aclaración o Estela lo leyó. Los monos hablan. No les digan que hablamos porque nos van a poner a trabajar. Escuché así. Bueno, y la referencia que se me ocurrió, no que se me ocurrió, que el eco que tengo, resonancia, es con el coloquio de los perros. El coloquio de los perros, donde los dos perros están hablando, pero no hablando como en una fábula, sino que hablan y ellos mismos dicen, se asombran porque, porque tienen la posibilidad del habla. Y, y bueno, y esto que Freud a los 18 años con Silverstein para estudiar el español, estudian a través del coloquio de los perros. Bueno, esto me pareció esto. Y la otra cuestión es ese balbuceo del bebé, ¿no? Que decías creativo, dijiste creativo, que no dice nada, y verdaderamente creativo, porque los surrealistas eligen, para decir Dada, eligen Dada justamente por lo creativo, porque no dice nada, y si dice, uno le supone, ¿no? En realidad, el Dada, eh, creo que así lo entiendo, es porque quita, porque destruye con la representación. Me Este es un parece tema, que... Alicia, el tema de la representación, si bien uno puede ser más preciso
por ahí puede distinguir imagen de representación. Yo no soy un purista, prefiero verlo más a ojo de buen cubero, con las traiciones que esto pueda también tener. No, pero evidentemente lo de Magritte, con Estela fuimos al Pompidou cuando había una exposición que justamente se llamaba La traición de las imágenes. Y la traición de la imagen era justamente tomar una pipa como imagen, Claro. quizás como... Traición, Claro, pero no puedo fumar con esa pipa. claro, pero y traición, ¿no? Y Traición de la por eso imagen. también es el abuso del lenguaje para decir que es Exactamente. una pipa sobre, o sea, traición y traición, doble traición. Entonces, Creo que era eh, letra por letra que Alush contaba como una historia de cómo prender el tabaco sin tener una lupa. Entonces inventaba cómo fumar sin tener pipa. Y él empezaba a hablar, bueno, esperá que de las dos, ¿vieron cuando antes había pipi, que eran las dos? ¿Se acuerdan antes que uno escuchaba la hora? Sí, Decía pipi, eran sí, tres, pipi era cuatro, bueno, pero sí, estamos sí, en esa sí. época. Entonces decía esperar las dos para tener las dos pi para las dos, tengo la pipa, esperar que el sol caliente la lente buscando un insolente, entonces tengo el sol y la lente y finalmente puedo fumar. Entonces armaba todo un objeto como abuso del lenguaje que no existe, que no está, pero que calzaba perfectamente en esto que vos bien llamás ese abuso del lenguaje, que quizás sea el humano por excelencia, lamentablemente, el humano demasiado humano. Eh, Me parece que deconstruir esto es parte del trabajo nuestro. El paciente dice, yo soy tan exigente. ¿Por qué tan? Porque ser exigente ya es mucho, pero tan exigente es el exceso del exceso. Sacando el tan y bueno, que es un tipo preciso, que quiera hacer bien las cosas. El tan. ¿Mm? Así que bueno, sí, Alicia, tenés razón. Omar, ¿querés aportar Sí, algo? Sí, perdón, estaba conectando mi micrófono. Respecto a esto, la representación, a mí me parece que en estos tránsitos que hemos llevado en años, cada quien sus años, ¿no? Donde fuimos formateados de alguna manera, esperamos que esta representación, obviamente, no nada más es por un formateo teórico, psicopatológico. También me parece que implica y estamos afectados por la cultura, por la estadística, cuando no se analiza al respecto. Y bueno, y esto tú lo mencionabas, me parece que limita otra manera de intervenir y esa otra manera sería no leer cosas que están o que vienen por la escucha de alguna ocurrencia que suscita el discurso o lo que dice el analizante. Tampoco nos da oportunidad de escuchar los semióticos, los signos, que a veces uno siente o percibe, lee, pero como está esperando la representación de que me hable de su papá, de su mamá, del gatito, del perrito, de la infancia, uno pierde esto, ¿no? Y eso es lo que yo Claro, localizo como el zapping también en el analizante, ¿no? Que pueda, propiciado por las intervenciones del analista, brincar de un lugar a otro, o sea, en un sentido más transversal, no tanto sometido a la jerarquía de la teoría o de la psicopatología o de lo que nos ha habitado y nos sigue habitando, ¿no? Pero pues es parte del trabajo analítico, del ejercicio. claro, decís muchas cosas mm, que se pueden abrir, ¿no? Escuchamos u oímos. Durante mucho tiempo uno dirá, no, soy un profesional de la escucha, Ujú, pero en realidad es más fértil oír que escuchar, porque la atención flotante está más cercana del oír que del escuchar, porque cuando yo oigo, no estoy prestando atención a algo en particular, eso lo hago cuando escucho, que me fijo sobre algo. ¿Qué dijiste? Oír sería como eso, oír sin prestar atención a nada en particular, la lluvia, los pajaritos que cantan, abrir. ujú. Entonces, un analista
oiría, no escucha, porque la medida que escucha, si bien se corrió del ojo clínico, pero cambió de agujero, ahora es el oído clínico. Entonces están todos haciendo el esfuerzo de escuchar el fenómeno elemental, escuchar la repetición significante. Se trata de oír, no se trata de escuchar. Casi como si yo dijera, mientras menos se escucha, más se oye. Casi un oír casi no atento, medio maleducado, por así decir, porque el paciente podría decir, pero oiga, ¿me está escuchando? Y uno le puede decir, no, pero te oigo. Que es un poco a veces estas quejas, no me escuchás, nadie me escucha. Que es una forma también de dominar al otro, de tomar su oído y de tenerlo fijo ahí. Y que es uno de los riesgos de un análisis, que el paciente venga porque encontró uno al que porque le paga, lo va a escuchar. Claro. Pero queda encriptado ahí. Vení, pagame que te escucho. Pero no se trata de escuchar. Justamente se trataría de no escuchar para poder oír. Pero Y esto que es fíjate que tan raro, ¿sí? es que Tan recién raro, lo que estás mencionando lo estoy articulando como ocurrencia a las prácticas acá bueno, no sé si en todo México, pero es muy común que cuando uno se dirige a alguien no muy familiar en el sentido de la vivencia, de conocerse, uno, en lugar de decir tú o usted, uno dice oiga. O sea, oiga, se dirige al semejante, bueno, en el sentido cotidiano, ¿no? Y me parece que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, no me escuches, oiga, óyeme, escu- eh, bueno, ponme atención, o sea, oiga, no dirigiéndose sé a si usted. por los usos de las mismas palabras, pero con contextos distintos, si el oiga alude a una tensión, porque lo que yo quería decir, em, Omar, es quizás lo contrario. No me oiga, pasa que no encuentro la palabra justa. Es un oír in extenso sin que me preste atención. A ver, cuando íbamos a la escuela, ¿qué nos decía la profesora, la maestra? Presta atención, escuchen. No se la presta. Ok, Claro, o sea, presta atención es Claro. a mí, Esté póngase a atento, mi a mí, servicio. capturar. a mí. Claro. Claro. Y nosotros no podemos reeditar eso en un consultorio. Bueno, yo ahora lo escucho a usted. Es un oír, quizás como cuando uno está escuchando, pero sin proponerse entender lo que se está diciendo. Sin esperar que el otro diga lo que uno espera Exacto. que diga, lo que vos decías. Bueno, ahora se equivoca, ahora dice Claro, no esto, es un ahora viene. diálogo. Claro. Y ahora No, no hay oímos el perro de Ariel, me parece. bueno, está el perro de Mira, Ariel, claro. sí, ahora oímos el perro de El perro Ariel, en lugar de Ariel. ¿no? Bueno, sería así. Claro, está bien, Eso que lo vos oye, pero decías, Sí. que yo no había visto. Ariel no hace falta que participe porque ya lo dice. El Y no perro es se una impuso. representación, oímos al perro. Está bueno lo que ocurre porque no buscábamos que el perro esté ahí. Y ahora veo que el perro está ahí. O sea, me sorprendí con el perro ahí. Bueno, la Sí. escucha analítica tendría ese efecto de sorpresa, que algo de repente se impuso per se, sin ser buscado, y provoca ese cambio. ¿Qué fue lo que dijo? Eso ya va más del orden del significante. Eso ya va más del orden de esa representación inconsciente que dice Freud, que es un verdadero oxímoron. Porque, ¿cómo Freud puede tener el descaro de hablar de representaciones inconscientes? Si una representación es algo ante alguien, ¿qué va a representar una representación inconsciente? ¿Ante quién? Atención flotante también es un oxímoron, ¿no? Perdón, Néstor. Claro. Atención flotante. Ah, claro, Atención flotante también es un oxímoron, claro, claro, exactamente. porque esto lo trabaja muy bien, texto que recomiendo mucho siempre, El psicólogo sorprendido de Theodor Reik,
donde señala eso, porque justamente si es atención, no es flotante, porque la atención es justamente poner el foco en algo. Y si flota, no Y está atendiendo. está fantástico lo que decís, porque justamente el psicoanálisis tiene andamiajes oximorónicos. Exacto. Está construido en una especie de contradicción permanente, consciente-inconsciente, atención flotante. ¿Cómo una atención que sea flotante? ¿Qué es eso? ¿De qué estamos hablando? Y sin embargo, se abre un camino allí. Y fíjate que vos me nombrás a Rey sorprendido, es la sorpresa. Ergo, oigo, sin prestar atención en particular a lo que se me está contando, y de repente algo, pero inesperadamente, hace sorpresa. Ujú. Como el perro de Ariel que aparece ahí inesperadamente. Y entonces uno dice, che, ahí hay un perro. Bueno, oiga, ¿qué dijo usted recién? Tal cosa. Y ahí se abrió algo. Jaime. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, Buenas noches. cada uno. Y un gusto pues, verlos y compartir este espacio. Em, Varias cosas, ¿no? Desde el principio, em, hay varias cosas que me suenan de aquí para allá, que trataré de compartir así, en desorden, pues. Ahorita que, ¿cómo se llama el compañero que compartió algo mencionó la palabra semiótico, elementos semióticos, ¿no? Entonces, eso Omar. Omar, eso me pone a pensar en el ruido. ¿El ruido se escucha o se oye? Algo hace ruido, ¡pum! ¿Y cómo se capta ese ruido, no? ¿En qué sentido? Ahora sí que en función de la consistencia del ruido. ¿Por qué? Porque se puede captar con los ojos. Pienso en una película, ¿no? Hay un diálogo, sí, bla, 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 se va. Y recientemente vi eh, una película donde apareció una escena donde había de pronto eh, un montón de moscas volando en el ambiente, pero no hay palabras, no hay una introducción. Um, Sin embargo, ya conversando posterior a la película acerca de esa situación, justo era para decir que algo había sido suspendido, la muerte. Entonces, había tantos cuerpos caminando putrefactos que las moscas volaban. Eso nos hace ruido y exige algo de uno para poder captarlo, ¿no? Eh, y me parece que esto del ruido es exquisito, ¿no? Y, y como que se capta así, en el aire, y, y en otro momento como que se va esclareciendo, ¿no? Eh, Al menos es la sensación que tengo, ¿no? Y al principio usted comentaba algo de Freud, de que Freud, cuando hablaba de alguien que había sido atendido por él, voy a decirlo así, era en un momento cuando eso como que había terminado y usted dijo hacerlo caso. Entonces, si tomo lo que acabo de comentar, el ruido es hacerlo caso, así, hacerlo ocaso. Y entonces el momento en el que Freud hablaba, como en el ocaso de ese encuentro que se había producido, como cuando eso ya iba cayendo, ¿no? Entonces habla y dice, pues, lo que se puede leer en sus textos, y justo eso me hacía preguntarme, bueno, allí donde, en ese ocaso, y si implica uno y otro o dos, ¿quién habla? Donde uno puede hablar, pero también otro puede hablar, y si esas historias se encuentran o justamente hay una bifurcación y se separan y qué se escucha, qué se lee, a quién se lee, qué camino recorrer, ¿no? Porque uno puede... Todas esas, Jaime, todas esas aperturas son justamente, me parece, lo que en espacios como este podemos pensar, porque si el sujeto es polifónico, si el ser es múltiple, ¿cuántos fragmentos aparecen en el acto de hablar que no necesariamente tienen que estar unidos? Ujú.
Y si bien entiendo, porque tampoco uno puede vivir en el caos, hay un momento donde se requiere cierta unidad. Por ejemplo, acá empezamos a las 9, 9:05, le ponemos un nombre, damos cierto marco para luego tratar de, no sé, de derramar el marco, de corrernos de ese marco. Pero entre ese caos y esa complejidad, me parece que ahí actúa el proceso de cura, porque es lo que permite una deconstrucción y una reconstrucción, Ujú. porque si no, no habría cambio ninguno. Y uno estaría condenado a escuchar eternamente esa repetición, como decía Omar, papá, mamá, esto, lo otro, buscando algún equilibrio ahí entre papá y mamá, una distancia óptima, pero sin salida del Edipo. Y todo lo que venimos leyendo, porque si algún desprevenido se cuelga hoy de esta emisión, pero venimos trabajando tantos textos, anti-Edipo, Mil Mesetas, sin hablar Freud, Lacan, que permiten llegar a pensar esto. Todo un largo camino, que si tiene un efecto de reconstrucción es porque antes hay una deconstrucción. Y la noción de inconsciente, que sigue siendo para mí vigente, podremos pensarla como Lacan, Rimbaud, bueno, perfecto, pero sigue siendo eso que rompe esa modelización. ¿Quién de ustedes se pregunta cuando se levanta cómo estoy modelizado? ¿Quién me modelizó? ¿Por qué respondo de esta forma y no de otra? Preguntas, ¿no? ¿Por qué soy hombre? ¿Por qué no soy mujer? ¿Por qué esas preguntas? ¿Quién nos modeliza? ¿Cuál es la norma IRAM del ser? Por eso tomaba esto de pulsión. Si nos ceñimos a lo que llamamos teoría psicoanalítica, ¿por qué repetimos? El animal tiene instinto, solo la persona o el hombre o el ser humano tiene pulsión. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que repetir sin pensar? O como decía Estela, claro, si uno pregunta, mira, no entiendo esto de la pulsión del instinto, y quedas como medio tonto, no te das cuenta cómo es. Y yo sé cómo termina siempre, porque lo dijo Freud, en tal lado. Ya me lo dice Lacan. Ya está, listo. Sí. Y, ¿Cómo y va? otra cosita que pues me encantaría compartir, ¿no? Me preguntaba también si, ya que hace rato se hablaba del bebé, ¿no? Y de pronto también pensaba en esta cuestión de orientación, aunque sea un mínimo, de algo a partir de algo que esté allí, ¿no? Entonces ahí donde el bebé dice, o se entiende que dice mamá, papá, entonces esa gesticulación, ese balbuceo, no necesariamente dice mamá o papá, es como que tornado palabra. Entonces, ¿y qué tal si allí donde ese ma o pa, en vez de decir mamá o papá, sea otra, cualquier otra palabra? ¿Acaso eso comprometería o sería distinto eso que entre uno y otro hace que esté allí? Y ya nombrar ya implica hacer algo, ¿no? Claro. Pero como decía Alicia también, el decir mamá, papá implica decir hijo, en lo no dicho. Cuando digo mamá, estoy diciendo hijo, y ya me estoy metiendo en un circuito. Mi familia, toda esa propiedad que luego se va a hacer, esa crianza individualizada de cada uno de nosotros, ese amor incondicional. Alguien que atiendo confesaba, yo no quiero a mi mamá, dice, pero no se lo puedo decir a nadie. ¿Cómo le voy a decir a alguien que no quiero a mi mamá si voy a quedar como una mala persona? Dice, pero no la quiero, porque nunca me quiso, dice. Entonces me tengo que obligar a quererla, pero la verdad es que no la quiero. Dice, no se lo puedo decir a nadie. Bueno, es que pasa por estas cuestiones. Mamá es lo mejor, mamá esto, papá. Ahora, no se trata de decir que son lo peor. Se trata por ahí de bajarles un poco esa dimensión sagrada. ¿Cómo, Mar? Te veo mover la boca, pero no te escuché. Son puestos en un pedestal por la narrativa
hacia los padres, Claro. ¿no? Una idealización extrema. Se nos puede quitar esa idealización. Ni hablar de un hijo, ¿no? Que una mujer no quiera tener un hijo hace unos años era aberrante. Y hoy en día hay un montón de mujeres que tienen la libertad de decir, no quiero tener hijos. Porque no tienen por qué querer tener hijos. A ver, Bueno, te saco otra se puede carta. elegir La dictadura de estar de de a estar en dos. pareja. Claro, ¿Por qué hay que estar en ¿por pareja qué? como obligado? Claro, Y en un es una tiempo dictadura. se decía por la maestra la segunda madre. La Exacto, segunda ¿te acordás? hace un, después se fue Sí, una marcha ubicando. feminista. Mirá, era Acá mismo señalaba los estragos en el cuerpo de la hija que la madre producía. Lacan mismo decía que mamá era como la boca de un cocodrilo y que uno estaba parado en el centro de esa boca y que uno nunca sabía cuándo se podía cerrar. O sea, que el Edipo tiene todo un costado siniestro muy fuerte. Recordemos que el mito tomado, o la tragedia de Sófocles tomado por Freud, termina con muerte. Es decir, Edipo mata al padre, Edipo termina muriendo. O sea que tomar esto por parte de Freud es darle una dimensión al Edipo trágica, realmente trágica. Como si la tragedia fuera nuestro destino sin salida, que es una de las críticas que hace Guattari. Dice el psicoanálisis está siempre dentro de la tragedia. Bueno, lo que estaba diciendo antes Jaime es que ciertas cosas podrían abrir a otras enormes posibilidades en una vida que se pierden por tener una direccionalidad y por tener una evolución tendiente a casarse, reproducirse, morir. Yo no digo que esto esté mal, yo no quiero cambiar esto, pero ¿por No, qué pero no tener un que, menú con más opciones? que sea opcional, Exacto. no menú fijo. Y por ir para culminar hoy por fatiga y cansancio. Y si decimos que somos analistas, tenemos que tener un menú muy amplio, porque si nuestro menú es acotado, ¿cómo vamos a escuchar? Es una cuestión. Si tenemos un menú con dos platos, y bueno, será esto o aquello. O como decía Omar, papá, mamá, hábleme de papá, hábleme de esto. Lacan contaba de un paciente africano que no hablaba del padre. Pero bueno, pasado el tiempo de estar viviendo en Francia, al tiempo ya más occidentalizado, empezó a decir, me parece que mi papá no me quería. Bueno, estas cuestiones, inventamos animales, inventamos pacientes, inventamos historias, y si lo agrandamos más todavía, hasta es una cuestión social. Como dice Guattari, lo inconsciente queda colonizado, capitalismo y esquizofrenia. Bueno, tengo la sensación que hoy... Ah, Julio, ¿querés decir algo? Porque estaba por terminar. Pero te escucho, Julio. Muy breve, doctor. Ahí Recuerdo está. los conceptos que manejábamos en psicología evolutiva en la universidad, hablando de lo que mencionaba sobre el modelizado. ¿Quién los modeliza? Bueno, los padres, la educación formal y la educación informal. Y sobre todo hablaban de como hacer un pastel, un molde y un modelamiento. El molde es el papá o la mamá y ese modelamiento son los ingredientes que yo voy a necesitar, como la harina, el azúcar, bla, 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 bla. Entonces, ahí estoy siendo modelizado. Y por último, ¿qué es la socialización? Pues no es más que la construcción de mi sentido de realidad y de existir en base a las prácticas sociales. Recordé. Claro. La educación es otro pilar también, porque toda la educación, el sistema escolar en casi todos los países, por lo menos occidentales, calca lo que sería un cuartel militar. Si vos mirás, tenés la directora, bueno, en mi época izar la bandera, hacer la fila, tomar distancia, toda una movilización que incluye los cuerpos, pararse firme, como dice Artaud, mirar a los ojos, bajar la cabeza, todo un sistema de organización del cuerpo. Creo que este es otro de los aciertos de Freud al inventar el diván. Cuando vos inventás el diván, haces caer la representación cuerpo.
porque que te recuesten y te digan, hable, es realmente de una audacia increíble. Porque no digo lo mismo parado que acostado, porque no hablo las mismas cosas, mirando a alguien que mirando el techo. Entonces creo que ahí también hay un intento de salirse de la representación que cautiva, captura, fija el árbol que dice Guattari, la cabeza, los pies, el rizoma como algo más transversal. Entonces, que alguien vaya a un diván implica ya ahí también otro oxímoron, porque tiene que ir a hablar de lo que le pasa cuando está parado, estando acostado. Y en la cama hacemos dos cosas nada más, dormimos o tenemos relaciones. Y mandar a alguien al diván implica nuevamente hacerlo caer de esa posición. Fíjense, yo a veces digo, ¿cómo Freud se atrevió a esto en su momento? Y bueno, y acá estamos conversando. Bueno, les propongo dejar acá y seguimos en 15 días. Vamos a seguir con un texto de Incian Desprez. Estela creo que había leído un capítulo que era interesante, que puede traer algo sobre el devenir mujer, y veremos cómo lo vamos mechando. Así que buenas noches y hasta la próxima. Gracias. Hasta Y luego. nos vemos. Hasta el 17. Bye, Chao, gracias. chao. Chao. Hasta luego. Chao, Marco Antonio. Hasta luego. Estés bien, chao.